Buenas tardes, noches ya a todos. Vamos a empezar esta segunda mesa con el título Sorpréndete, sorpréndenos, compartiendo retos, la farmacia hospitalaria valenciana como pieza esencial en la toma de decisiones clínicas. Su objetivo es obvio, es sorprendernos. Y para ello contamos con 4 figuras que nos van a contar 4 proyectos muy diferentes entre sí, pero que sin duda cada uno de ellos tiene la capacidad de acercarnos a formar parte y mejorar en la toma de decisiones clínicas. Voy a ir presentando a cada uno de los ponentes conforme salga, no os presento a todos de golpe, sino cuando vayáis a salir. Y vamos a empezar con la doctora Maite Gil Candel, que es farmacéutico adjunta del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Maite, va a presentar la ponencia hacia un horizonte prometedor, avances en medicina de precisión y salud mental. Maite, aunque formada en Murcia, forma parte ya del Servicio de Farmacia de la Fe, como os he dicho, y espero que sea así durante muchos años. Es un excelente fichaje el que tenemos con Maite. Trabaja en la unidad de farmacocinética y en la unidad de farmacogenética, implementando la farmacogenética a nivel asistencial. Maite, cuando quieras. Por aquí. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Valenciana y a Javier por contar conmigo para participar en esta mesa. Y bueno, como ha comentado Javier, yo voy a hablar sobre la farmacogenética en salud mental. Haré una breve introducción sobre los problemas de salud mental y pasaré a contar un poco qué evidencia actual tenemos en farmacogenética en este ámbito. Y por último, contaré el proyecto que estamos llevando a cabo con el Servicio de Psiquiatría. Los problemas de salud mental desde la pandemia COVID han aumentado y suponen una carga asistencial y social, sobre todo para el paciente a nivel personal, ya que se trata de enfermedades discapacitantes y cuya prevalencia en nuestro país se encuentra en torno al 27%, siendo más elevado en mujeres que en hombres, y cuyo tratamiento está basado en una combinación de intervenciones psicosociales junto con tratamiento farmacológico, que además se centra en un método de prueba y error. El principal problema de salud mental en nuestro país son los trastornos de la ansiedad, seguido por los trastornos del sueño, y en tercer lugar se encontrarían los trastornos depresivos. En menor medida ya nos encontraríamos con esquizofrenias o los tipos de psicosis. Como comentado, se trata de un manejo centrado en un método de prueba y error, es decir, seleccionamos la terapia en función de una pauta posológica estandarizada basándose en ficha técnica y en guías clínicas, y además se le suma el tiempo de respuesta para alcanzar un efecto óptimo, que suele ser entre 3 a 8 semanas, con lo cual si no funciona correctamente el tratamiento puede demorar el efecto. Y además también tenemos que sumar los múltiples efectos secundarios que suelen ser el principal hándicap para los psiquiatras de estos fármacos, ya que en ejemplo de los antipsicóticos tenemos muchísimos efectos adversos, como son el síndromes extrapiramidales, efectos anticolinérgicos, prolongación del intervalo QT, que hace que los pacientes puedan interrumpir o no sean del todo adherentes, igual que los antipsicóticos atípicos ya relacionados con reacciones metabólicas y sobre todo la agranulocitosis en la clozapina. Y además estos pacientes no responden de la misma forma por la elevada variabilidad interindividual que tienen este grupo farmacológico. Alrededor del 30-50% de pacientes no responde a los antipsicóticos de forma óptima o desarrolla efectos adversos que va a hacer que se les retire el tratamiento. Y hasta el 30% de los pacientes desarrollan esquizofrenia resistente al tratamiento. Además, son fármacos que no solo se usan para esquizofrenia, sino que también pueden ser utilizados para trastornos esquizotípicos, alteraciones del comportamiento, depresiones resistentes, y en cuanto a los antidepresivos, solo el 50% llega a alcanzar una respuesta óptima al tratamiento. Esta diferencia entre la eficacia y la seguridad se ha visto que es por múltiples factores, como todos conocemos, que es el hábito tabáquico, sobre todo los que son metabolizados por el CYP1A2, la adherencia, comorbilidades, y además son pacientes que no solo llevan un fármaco, sino que llevan muchísimos grupos farmacológicos que pueden interaccionar entre ellos. Y en los últimos años sí que se ha visto una relación entre polimorfismos genéticos con la respuesta a este grupo farmacológico.
Sabemos que tanto los antipsicóticos como antidepresivos, su principal metabolismo está basado en enzimas metabólicos, principalmente CYP2D6, CYP3A4, CYP1A2 y CYP219. Los genes que codifican estas enzimas son muy polimórficos y por tanto dan lugar a las diferentes actividades enzimáticas que tenemos cada individuo, así como entre los diferentes grupos étnicos, dando origen a los diferentes fenotipos que todos conocemos, como es el metabolizador normal, metabolizador lento, ultrarrápido o intermedio. Como veis, el metabolismo de los antipsicóticos es básicamente mediado por el citocromo P450, al igual que los de los antidepresivos, por tanto, son objetivos de estudio farmacogenético. También se han visto polimorfismos en las dianas farmacológicas y transportadores, como es el gen del DRD2 o el HTR2A, que a nivel de las dianas farmacológicas, y también tenemos el gen que codifica el transportador de la serotonina, que es el SLC6A4, que también puede llevar a cabo una variabilidad en la respuesta farmacológica. Por tanto, ¿qué evidencia tenemos actualmente sobre la farmacogenética en este ámbito? Pues no es nada nuevo. En 2004 ya se publicó el primer artículo que relacionaba determinadas variantes farmacogenéticas con la exposición a los antidepresivos y antipsicóticos, y los autores ya sugerían una recomendación de ajuste posológico. Además, se han ido publicando un creciente número de estudios, como es este metaanálisis, que incluye 94 estudios donde analizan la relación en la exposición a estos fármacos con el fenotipo de la población en el gen CYP2D19 y CYP2D6. Y se ven diferencias en cuanto a la frecuencia según la raza del paciente. Por ejemplo, pues en metabolizadores pobres del CYP2D19 vemos una prevalencia alta del en torno al 10-14% en los pacientes asiáticos, y en cuanto a los europeos vemos un 31% de frecuencia de metabolizadores ultra rápidos. Y de la misma forma con el CYP2D6, tanto para metabolizadores pobres como metabolizadores ultra rápidos. Y concluyen que hay una mayor exposición a risperidona, aripiprazol, aloperidol, así como a citalopram o sertralina en función de si el paciente es metabolizador pobre o intermedio. Además, se han ido publicando diferentes estudios que relacionan polimorfismos genéticos con reacciones adversas, como puede ser la granulocitosis con la clozapina, y también diferentes instituciones ya están implementando la farmacogenética en el ámbito de la salud mental. Además, el año pasado se publicó el primer ensayo clínico de farmacogenética que se llevó a cabo en 7 países europeos, entre los que se encuentra España, que participaron nuestros compañeros del Hospital de Granada. Y en este estudio incluyen a 7.000 pacientes y los separan en 2 ramas, unos que les ajustan a dosis en función de la práctica clínica habitual frente a unos guiados por farmacogenética. En este estudio se incluyen todo tipo de medicación domiciliaria del paciente, como son antidepresivos y antipsicóticos, y concluyen que la prescripción guiada por farmacogenética reducían un 30% las reacciones adversas clínicamente relevantes, y además te destaca no solo como un método para mejorar la seguridad, sino también como para asegurar la eficacia del tratamiento. Además, las bases de datos como FANGKB ya lo evidencian los estudios como nivel de 1A para aplicarlos en el día a día, tanto para antipsicóticos como para antidepresivos. ¿Y qué nos cuentan las guías clínicas y las fichas técnicas? Pues la CEPIC aún no ha llevado a cabo una recomendación de dosis para antipsicóticos, pero sí que ya lo clasifica como clase de nivel evidencia B, y sí que está desarrollando una guía basada en el gen CYP2D6 como principal marcador de estos fármacos. Pero la holandesa sí que ha llevado a cabo una guía de ajuste de dosis basados en el gen 2D6, 3A4 y 1A2. Y en cuanto al CYP2D6 sí que te recomienda ajuste posológico tanto para aripiprazol, aloperidol y risperidona, que son fármacos muy habitualmente utilizados. También las diferentes agencias reguladoras, como es la FDA, obligan a determinar determinados polimorfismos, como es el caso de la pimocida, que antes de iniciar pimocida debes determinar el polimorfismo en el CYP2D6 porque está contraindicado o hay que controlar a los pacientes metabolizadores pobres porque está relacionado con muertes súbitas. Y en el caso del aripiprazol, en nuestras fichas técnicas ya recomiendan ajuste posológico en función del fenotipo del CYP2D6.
Y también hace referencia en cuanto al citocromo 3 al 4 respecto a la quetiapina, que te dice que los metabolizadores pobres que utilizan la quetiapina para la depresión, que hay que buscar una alternativa puesto que no se llega a formar el metabolito encargado del efecto antidepresivo. En cuanto a los antidepresivos, la guía CEPIC publicó el año pasado una guía de ajuste para los inhibidores de la recaptación de serotonina y ya hace muchos años publicó la de los antidepresivos tricíclicos y se basa principalmente en genes del metabolismo, el 2D6, 2C19 y 2B6. Y además también estudia genes farmacodinámicos, tanto el transportador como receptores, pero aquí sí que concluye que aún no hay suficiente evidencia como para recomendar ajuste posológico. Pero sí que te lo recomienda con los genes del metabolismo, tanto para fármacos habitualmente utilizados, paroxetina, vortioxetina, sertralina. Y sí que es verdad que en el efecto antidepresivo hay que tener en cuenta diferentes factores, como son ambientales o sociales, pero sí que te dicen los estudios que hasta el 50% de la respuesta puede estar relacionado con los factores genéticos. Por todo ello, llevamos a cabo un estudio con el Servicio de Psiquiatría para evaluar el impacto de los polimorfismos genéticos en la eficacia y seguridad de antipsicóticos y antidepresivos. Bueno, como principal objetivo es evaluar la efectividad y toxicidad y también queremos ver pues, la prevalencia en nuestra población de estas variantes genéticas, llevar a cabo un protocolo de individualización posológica y también analizar la variabilidad en las concentraciones plasmáticas. Se trata de un estudio observacional prospectivo de 2 años de inclusión de pacientes que estén en tratamiento antipsicótico o antidepresivo y se excluirán aquellos que por motivos clínicos pues, no podamos llevar a cabo la extracción de sangre porque además también tienen que firmar el consentimiento informado. En cuanto a las variables, vamos a recoger demográficas, antecedentes clínicos, el historial farmacológico, parámetros analíticos y variables cinéticas y genéticas. Para medir la eficacia vamos a llevar a cabo la escala de síntomas positivos PANSS o la Hamilton-Dean-Young según corresponda por diagnóstico del paciente y para los efectos secundarios la escala UQ. En pacientes ingresados llevaremos a cabo la medición de esta escala al inicio del tratamiento y cada 7 días hasta su alta y en los pacientes que seguidos ambulatoriamente pues al inicio del tratamiento y en función de la cita médica que suele ser a las 3 o 4 semanas tras el cambio de tratamiento. Las escalas son las que están en la pantalla, sí que son bastante laboriosas de rellenar, pero bueno, van en función son numéricas y cuanto mayor número, pues el paciente estaría peor. ¿Y cómo vamos a llevar la metodología en nuestro servicio? Pues tras recepcionar la muestra, llevaremos a cabo la extracción de ADN y haremos un estudio de qué polimorfismos vamos a determinar. Y con ello haremos la determinación del genotipado. Y finalmente pues interpretaremos estos resultados y haremos el informe genético. ¿Por qué un estudio individualizado? Porque se trata de pacientes son complejos que abarcan muchísimos, el metabolismo abarca muchísimos genes y además son pacientes que llevan más de un fármaco que pueden estar metabolizados por diferentes genes. Entonces, en función del diagnóstico y del tratamiento que lleve el paciente, seleccionaremos los polimorfismos a determinar. Y además también tener en cuenta que hay muchos que son bastante complejos de determinar, como es el CYP2D6, porque es un gen muy complejo con hibridaciones, duplicidades, etcétera. Para llevar a cabo el estudio del perfil farmacogenético, pues llevaremos a cabo la extracción de ADN con el SAMAC12, que es una máquina totalmente automatizada que hace la extracción mediante bolas magnéticas y seguidamente cuantificaremos el ADN para ver la concentración de ADN con espectrofotometría con el Nanodrop One. Y por último, la determinación del genotipado lo llevaremos a cabo mediante un sistema de PCR a tiempo real. Con todo ello, aún no tengo datos para ver resultados, pero bueno, en un año esperemos tener suficiente pacientes para analizar nuestros datos y ver la relación con este impacto con los polimorfismos y la respuesta al tratamiento. En el cronograma pues vamos un poco retrasados, ya que bueno, el tema burocrático siempre te retrasa y sí que es verdad que ya tenemos las máquinas y la formación y ya con el servicio de farmacia hemos tenido reuniones y ya la semana que viene o la siguiente ya empezaremos a recibir las muestras de los pacientes. Y al final, ¿qué nos va a aportar la farmacogenética? Pues tener el estudio genético de un paciente nos va a permitir a priori seleccionar el tratamiento más eficaz y seguro, vamos a poder reducir los tiempos de respuesta del paciente y también vamos a minimizar los costes reduciendo efectos adversos, disminuyendo ingresos o estancias prolongadas. Y sobre todo pues para investigar
polimorfismos que nos permitan seleccionar el mejor tratamiento para el paciente. Y no solo la farmacogenética es una herramienta más de apoyo a la toma de decisiones, como puede ser la farmacocinética, porque al final la terapia personalizada es la que nos va a garantizar un tratamiento efectivo, seguro y más eficiente. Y muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Bueno, en segundo lugar, contamos con la doctora Loles Bellés, del Servicio de Farmacia del Hospital General de Castellón. Su ponencia Proactivos, optimización del uso de los nuevos antibióticos. Loles lleva más de 30 años ejerciendo la profesión, parece que le da algo de vértigo, pero Bastante. Yo creo que Loles, como sigas con la misma ilusión, puede seguir un montón más. Los últimos 10 años ha estado en farmacocinética y en el PROA, de hecho es miembro del grupo PKGen de la SEF, forma parte del grupo de trabajo PROA de la Consellería de Sanidad y en la actualidad realiza funciones como jefa de servicio, pero sin despegarse de la farmacocinética y el PROA. Y hoy os vamos a contar un secreto. Y es que desde hace 9 meses nos une algo más. No pongas esa cara, Adrián. No es eso. Nada grave. Y es algo que cuando nos miramos nos entendemos perfectamente. Y es que tanto Loles como yo, junto con Ana Murcia, que está ahí, formamos el selecto grupo de sufridores de los gerentes farmacéuticos de hospital que están aquí junto con todos nosotros. Nada, Loles, muchas gracias. Gracias, Javier. No sé dónde ponerme para no dar la espalda. Buenas tardes. Bueno, pues gracias, Javier, por la presentación. Gracias también a la Sociedad Valenciana por la jornada y a todos vosotros por estar aquí a estas horas. Vale, pues os voy a hablar en primer lugar brevemente de una experiencia de éxito que hemos realizado en nuestro hospital sobre optimización del linezolid guiada por monitorización farmacocinética bajo un programa proactivo. Y luego la segunda parte os voy a presentar el reto que tenemos entre manos, que es el proyecto ProAkinetics, que pues, bueno, me permitirá también adentrarme en la viabilidad de la monitorización farmacocinética de los nuevos betalactámicos y de la dalbavancina. Pues bueno, el lema de la jornada es bastante retador, no sé si os voy a sorprender, pero bueno, espero que sea un poco de vuestro interés. La monitorización farmacocinética de los nuevos antimicrobianos va a llevar consigo, pues bueno, por supuesto, garantizar su seguridad, garantizar una máxima eficacia, pero también tener en vista el prevenir la selección de cepas multiresistentes para esas infecciones ya multi-R. Una de las aportaciones del farmacéutico en los PROA tiene que ser pues, el ir caminando hacia ese aumento en la cartera de servicios en la monitorización de los antimicrobianos para llevar a cabo esa optimización. El PROA de nuestro hospital, que estamos también de cumpleaños, cumplimos este año 10 años, pues bueno, aquí os muestro un poco nuestra hoja de ruta de cómo hemos ido aumentando esa monitorización en los antimicrobianos. Pasando ya un poco a daros datos de lo que supone el programa proactivo de monitorización del linezolid en nuestro PROA, pues fijaros que ya en el año pasado representó más del 50% de las monitorizaciones de todos los antimicrobianos y podemos afirmar que a día de hoy todo paciente crítico que inicia tratamiento con linezolid pues va a optimizar su dosis a partir de esas concentraciones plasmáticas y eso es gracias a la labor proactiva del farmacéutico del PROA de UCI, que está aquí con nosotros, de Sergio. Gracias. Vale, entonces, ¿qué ha supuesto esta optimización? Pues ha supuesto utilizar dosis distintas a las dosis fijas que nos recomendaba la ficha técnica de 1,2 gramos diarios. Entonces, si os fijáis, tenemos datos para calcular dosis diarias prescritas. Hasta el 2022 supuso que el 40% de los pacientes críticos recibieron dosis de 1.800 miligramos diarios. El 39% esa dosis que comentábamos, que es la recomendada en ficha técnica, y otros porcentajes ya más bajitos, pero pacientes que han recibido dosis de 900, 800, 600 miligramos, incluso algún pequeño porcentaje de pacientes necesitó dosis de 2.400 miligramos diarios.
Por lo tanto, a la hora de valorar la exposición de un antibiótico que estamos optimizando, guiado por concentraciones plasmáticas, deberíamos de calcular no las clásicas dosis diarias definidas, sino las dosis diarias prescritas. Y como veis, pues bueno, empezamos a monitorizar en el 19, luego nuestra dosis diaria prescrita en el 18 fue 1,2, pero conforme hemos ido optimizando con las concentraciones plasmáticas, nuestras dosis diarias prescritas pues están en 1,3, incluso en el 2021 alcanzamos el 1,46. Cuando representamos esa exposición respecto a dosis diarias prescritas, vemos que es verdad que la tendencia es igual, pero la exposición es un punto menor y esa sería la exposición real de nuestros pacientes críticos. Deciros también que esta optimización ha llevado consigo una utilización mucho más segura, no tenemos trombocitopenias asociadas al linezolid y la utilización de tedizolid es prácticamente muy residual. Bueno, pues vengo ahora a presentaros el nuevo proyecto que denominamos ProAkinetics. Esto es un proyecto que ha sido becado por la Comisión de Investigación e Innovación de nuestro hospital el mes pasado y va a llevarse a cabo con alianza entre dos grupos de investigación acreditados de FISABIO. Por una parte, el grupo de farmacia clínica, terapias innovadoras y tecnología del medicamento, al cual pertenece el servicio de farmacia, y luego el grupo de investigación de química analítica en salud pública y medio ambiente de la Universitat Jaume I. Lo que pretende este estudio es un estudio observacional de exposición durante un año de duración para los nuevos antimicrobianos incluidos en GFT. Ahí es lo que les hemos pedido a los químicos analíticos que nos cuantifiquen ceftalozano-tazobactam, ceftazidime-avibactam, ceftarolina, cefiderocol, isavuconazol y dalbavancina. Van a utilizar la cromatografía líquida en tándem con masas, que sabéis pues, que es la técnica más específica, sensible y precisa que disponemos hoy en día para la química analítica. Bueno, entrando un poco en el posicionamiento de cómo medir o cómo implementar la monitorización de los beta-lactámicos, en el 2020 hubo varios posicionamientos terapéuticos en el que este era de intensivistas. Veis cómo pues, la monitorización del beta-lactámico en paciente crítico está a la altura de los aminoglucósidos, del linezolid, del avanco y del boriconazol. Definen estos expertos un índice PKPD definido como obtener concentraciones durante todo el intervalo terapéutico superiores a la concentración mínima inhibitoria. Y definen, pues bueno, esa monitorización es fácil de llevar a cabo, necesitamos un único muestra, que sería el CEMIN, y monitorizar a las 24-48 horas del inicio de la terapia. También la Sociedad Americana de Farmacéuticos de Hospital, en este mismo año, en el 2020, también indica eso, que la monitorización de beta-lactámicos, y aquí lo posiciona a la altura de la vancomicina, pues bueno, en determinadas poblaciones va a ser una herramienta fundamental para conseguir mejores resultados, tanto en eficacia como en seguridad. Aquí es donde define la Sociedad Americana en qué tipo de pacientes sería candidatos esta monitorización de beta-lactámicos, en qué tipo de infecciones graves, infecciones de foco profundo, infecciones donde haya un mal control del foco, y hace hincapié en la necesidad sobre todo de monitorizar carbapenems por el riesgo de infradosificación cuando se administran en perfusión intermitente. Vienen los nuevos beta-lactámicos y entonces aquí la exigencia del índice PKPD sube porque, como comentábamos al principio, buscamos eficacia, buscamos seguridad, pero buscamos también evitar selección de cepas resistentes. Y aquí pues, nos definen el índice PKPD como concentraciones en concentración valle entre 4 y 8 veces las concentraciones mínimas inhibitorias. Y también ya pues, bueno, la forma de administración de estos nuevos beta-lactámicos ya son perfusiones extendidas o perfusiones continuas para alcanzar estos índices PKPD. Bueno, aquí los mismos autores que señalaban en la anterior diapositiva indican la necesidad de establecer un equipo multidisciplinar para llevar a cabo esta monitorización de los nuevos beta-lactámicos a tiempo real. Este es el quid de la cuestión. Y
necesitamos, por supuesto, la interpretación. Aquí hablan de un farmacólogo experto, nuestro entorno es el farmacocinetista, para interpretar esas concentraciones plasmáticas, y es eso, la piedra angular para el el adecuado tratamiento de las infecciones causadas por gram negativos multi-R. Estos autores definen estos circuitos, 2 circuitos concéntricos. El primero, veis que es un circuito que disponen de un laboratorio analítico central, en el que pues, tienen esta técnica de cromatografía líquida en tándem con masas, y ellos definen unos tiempos, que es lo importante aquí, y pues, establecen que a las 11 de la mañana la muestra tiene que estar ya en este laboratorio externo, y luego ya cuando se tiene el resultado llegaría pues, ya a la unidad de farmacocinética, a nuestro entorno, donde se hace el informe farmacocinético, y establecen que ese informe tiene que colgarse en la intranet a las 4 de la tarde para que al día siguiente el equipo PROA lo tenga disponible y ya tome su decisión. Este es un ejemplo de un informe farmacocinético que hacen. No me voy a detener porque el tiempo también ya nos apremia, pero bueno, es un paciente con 3,2 miligramos litro, en una perfusión continua de 2 gramos de meropenem, una CMI de 1 para una pseudomonas aeruginosa. Proponen incrementar a 3 miligramos en perfusión continua y medir a las 48 horas. Sus tiempos de respuesta para los beta-lactámicos, la verdad es que están bastante ajustados, pero bueno, se les desvía bastante para otros, como el boriconazol, fluconazol y levofloxacino. Estos son los radar plot que comenta el artículo de cuáles son las recomendaciones. En primera monitorización es el de la izquierda y la media de las recomendaciones es el de la derecha. Y bueno, son muchos los condicionantes, como hemos dicho, en el paciente crítico para justificar esta monitorización de beta-lactámicos, ¿no? Tenemos pacientes sometidos a terapia de reemplazo renal, a ECMOs, son infecciones graves con CMIs elevadas, la propia variabilidad farmacocinética de estos pacientes, elevados volúmenes de distribución, hipoalbuminemia. La sepsis también puede producir un fallo microvascular que dificulte la concentración de antibiótico en foco, los hiperfiltradores, la insuficiencia renal, y que no se nos olvide también que es una manera de identificar neurotoxicidad para algunos beta-lactámicos. El esquema que definen estos autores para la monitorización es simple, es decir, acordémonos siempre de una primera dosis de carga, la administración en perfusión continua o prolongada, y luego pues, bueno, sacamos una concentración plasmática, si es en prolongada en CEMIN, si es en perfusión continua, pues en cualquier punto de la meseta. Y a las 24-48 horas miden esas concentraciones plasmáticas, y si está por debajo de 4 veces la CMI o si está por encima de 8 veces la CMI, proponen un ajuste posológico entre un 25 y un 50%. Por lo tanto, llevar a la práctica la monitorización de los nuevos beta-lactámicos, pues bueno, parece que sea una tarea simple, no es compleja. Como insisto, solamente vamos a necesitar una toma de muestra, la CEMIN. Si tenemos estas técnicas de cromatografía de masas, tendremos pues, resultados robustos. Podremos definir nuestra cartera de servicios según nuestra demanda, y bueno, también nos va a permitir poder determinar varios analitos en una misma sesión cromatográfica. Pero ¿cuál es el punto clave o el limitante? Pues es esos tiempos de respuesta largos, que en nuestro entorno pues entiendo que va a suponer bastante, va a limitar bastante el uso generalizado de esta monitorización. También necesitamos expertos en métodos cromatográficos, donde pues, bueno, necesitamos realizar calibraciones, necesitamos métodos de extracción y un experto para poner a punto estas técnicas, o una necesidad de automatización. Desconocía este analizador, pero preparándome la sesión he descubierto que Thermo Fisher ya tiene un analizador que es el Cascadion, que permite lo que yo os comentaba, una automatización en estas técnicas tan complejas, ¿no? De cromatografía líquida en tándem en masas. A día de hoy está disponible ya para inmunosupresores. Y bueno, pues hay una nota de prensa que he recortado, que en junio del 22 pues el Hospital de Belviche fue el primer hospital que adquirió este tipo de analizador automático. Creo que en nuestro entorno no tenemos ninguno. Vale, entonces, ¿qué nos aporta la monitorización de los beta-lactámicos, sobre todo en paciente crítico? Pues bueno, en este metaanálisis vemos que mejoran los resultados clínicos y microbiológicos.
Y tenemos muchos artículos que lo que nos ponen en evidencia es que la monitorización del nuevo beta-lactámico va a conllevar una utilización más eficiente de los mismos, y la mayoría de los artículos indican cómo esa monitorización, cuando se administra en perfusión extendida, va a conllevar a una reducción de dosis. Incluso Teles también y colaboradores identifican que no solamente van a reducir dosis, sino también se reducen estancias hospitalarias. Es decir, hace pues, que se utilicen de una forma más eficiente. Y tenemos definidos índices PKPD para los inhibidores de la beta-lactamasa. Pues bueno, en esto también la bibliografía está dándonos un poco de luz, y en esta revisión nos definen como dos tipos de índices PKPD según la cinética de unión del inhibidor con la beta-lactamasa. Entonces, por una parte están los que se unen de una forma lenta pero irreversible, como Tazobactam, Avibactam y clavulánico, en el que se define un índice PKPD tiempo dependiente, y luego están los que se unen de una forma rápida pero a la vez reversible lentamente, como es Relebactam y Barbobactam. Entonces ahí el índice PKPD que se define es un índice de exposición. Entonces, bueno, la tabla no se ve, pero bueno, estos son todo índices que se están ahora investigando en modelos preclínicos, en modelos de infección animal. Entonces, pues bueno, si te detienes un poco en la tabla, ves que no están definidos porque depende muchas veces la magnitud de estos índices con el beta-lactámico que se asocien, del modelo preclínico utilizado y demás. Pero bueno, creo que es un campo que va a recorrerse. Y también está ahora poniéndose en foco este concepto, que es la concentración mínima inhibitoria eficaz del inhibidor, en el sentido de que se ha visto también en modelos animales que en la manera en que aumentan las concentraciones de Avibactam va a disminuir la concentración mínima inhibitoria de ceftazidima. Y estos autores pues, proponen ese target tanto para el beta-lactámico, que hemos dicho 4 veces la concentración mínima inhibitoria en valle, o para el inhibidor, que también establecen un punto de corte de 4 miligramos durante todo el intervalo posológico. Pasamos a la dalbavancina. Sabemos que la indicación en ficha técnica son infecciones de piel y partes blandas, y con unas dosis únicas para un tratamiento finito de 14 días, ¿no? Sin embargo, la aportación que está haciendo la dalbavancina en el entorno hospitalario es a indicaciones fuera de ficha técnica, pues, porque la dalbavancina lo que hace es que tiene una buena penetración, y para osteomielitis, artritis protésica y endocarditis, que necesitamos tratamientos prolongados, pues bueno, nos ofrece un poco una ventana de oportunidad por el tema de que pues, vamos a necesitar menos recursos y las estancias hospitalarias se van a cortar. Pero en estas indicaciones desconocemos cuál va a ser la pauta posológica óptima para la dalbavancina. Bueno, esta es una revisión de los nuevos antibióticos para las infecciones por gram positivos, y vemos que tanto para ceftarolina, ceftobiprol como dalbavancina tenemos ya definidos índices PKPD, y donde recomiendan ya esa monitorización de forma rutinaria, ¿no? Para buscar esas dosis óptimas. Veis que la dalbavancina se indica en la tabla un índice PK, es decir, una concentración valle entre 4 y 8. En la siguiente diapo os he hecho los cálculos, porque el índice PKPD de la dalbavancina es el AUC, el área bajo la curva, de la fracción libre. Es decir, esto sí que es índice PKPD respecto a la CMI, tiene que ser mayor de 111,1. Bueno, pues esto, quien quiera entretenerse, sobre todo los residentes, llegamos a la conclusión de que la concentración mínima como variable subrogada de esa área bajo la curva será de 4 cuando la CMI sea 0,0625 y una CMIN de 8 cuando la CMI será de 0,125. Es decir, que bueno, la monitorización de DALBA también es bastante fácil, porque sería medir esa concentración valle, pues bueno, alcanzar al menos concentraciones de 8 miligramos litro. Tenemos un modelo farmacocinético poblacional que nos indica cómo el aclaramiento de dalbavancina va a depender de la filtración glomerular del paciente. Y a partir de ese modelo estructural, los autores lo que hacen es hacer simulaciones de Monte Carlo de varias pautas posológicas. Si nos fijamos solamente en la línea verde, que es la que se repite en las 4 situaciones, os digo, porque a lo mejor no se ve muy bien, en pacientes con un aclaramiento de creatinina inferior a 30, esa pauta de 1500 día 1, 1500 día 8 va a ser eficaz durante al menos 7 semanas. En cambio, si nos vamos en el extremo del paciente hiperfiltrador, esa misma pauta no va a cubrir
durante 5 semanas el tratamiento. Entonces, pues, de ahí también indicaros esa necesidad por esa variabilidad interindividual. Vienen los expertos que nos recomiendan eso, qué dosis utilizar en estos casos de tratamientos largos, en infecciones sobre todo osteoarticulares. Bueno, pues este panel de expertos identifica primero las distintas pautas que van utilizando ellos y luego pues concluyen en que si la duración del tratamiento es inferior a 6 semanas, pues proponen esas 3 pautas de arriba. Y si ya la duración del tratamiento supera las 6 semanas, pues tenemos que ayudarnos de la monitorización farmacocinética para buscar esa pauta óptima, como os digo. Y esto ya es un ejemplo de programa proactivo de monitorización de dalbavancina guiada por monitorización farmacocinética. Son 16 pacientes, empiezan con una dosis inicial de 1.500 y aquellos que tienen un filtrado inferior a 60 pautan 500 miligramos. Y ya las siguientes administraciones van a ser guiadas por la monitorización, cuando tengan objetivos de CMIN superiores a 8 miligramos. Esto, pues bueno, son 2 pacientes de este estudio en el que vemos, pues bueno, cómo un paciente ha necesitado administrar dosis cada 51 días, en cambio otro, pues ha necesitado esa dosis cada mes. Entonces, pues bueno, ponemos en valor la monitorización en esta utilización, además fuera de ficha técnica, sobre todo para tratamientos largos, para pacientes hipoalbuminémicos, para pacientes con insuficiencia renal y bueno, y es el valor. Aquí los tiempos de respuesta, pues no van a ser tan exigentes. Entonces, pues bueno, esto sí que aquí el proyecto creo que nos puede dar bastante luz. Y ya volviendo al principio, pues bueno, nuestro objetivo del ProAkinetics es conocer si los pacientes tratados con las dosis recomendadas en ficha técnica o según expertos, pues alcanzan esos objetivos PKPD. Y a partir de ahí, pues explorar, ¿no?, la necesidad de implementar la monitorización de los nuevos antimicrobianos en práctica clínica. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Loles. Bueno, vamos a continuar con el doctor Manuel Bonete Sánchez, farmacéutico adjunto del Servicio de Farmacia del Hospital San Juan de Alicante. Su ponencia se titula Avanzando en la integración del farmacéutico de hospital en los equipos clínicos, en concreto en urgencias. La verdad es que tengo que deciros que Manuel no me ha mandado nada que le había pedido para presentarle. Así que me ha tocado llamar a una amiga, casualmente tu jefa, para preguntarle qué me destacaba de ti. Y básicamente me ha dicho que eres alegre, que eres simpático, que eres emprendedor, comprometido. Ojo, si es algo que te gusta, yo ahí te lo dejo. Pero todo eso lo que me hace pensar es que seguro que te apasiona el tema que haces todos los días y que es el que nos vas a contar ahora. Cuando quieras, Manuel. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias, me da sorpresa. Vale. Lo primero de todo me gustaría dar las gracias pues a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria por organizar estas jornadas, estos congresos que nos reúnen anualmente y nos ponen un poco en contacto unos con otros para establecer líneas estratégicas y marcarnos objetivos y compartir lo que estamos haciendo. También a Javier, que no sabía de esta sorpresa, pero gracias por contar con mi modesta experiencia para esta mesa. Y luego me gustaría agradecer mucho a mis compañeros de urgencias, porque me aguantan diariamente y porque gracias a ellos también estoy aprendiendo un montón. Agradecer también a mis compañeros y compañeras, en este caso de mesa, y no solo de esta mesa, sino de las previas, porque muchas cosas de las que voy a tratar ya se han tratado anteriormente en otros ámbitos o en otros contextos, así que es útil. A mis compañeros y jefes de servicio de farmacia que me aguantan diariamente, que si urgencias, y luego a todos vosotros por estar aquí aguantando. He dividido la charla en tres partes, una breve introducción que nos aterrice en urgencias, después una segunda parte sobre las actividades que podemos desarrollar los farmacéuticos en estos servicios y por último, qué valor podemos aportar cuando ahí nos integramos. Lo primero de todo sería definir qué es integrar, ¿no? Me gusta esta definición, proceso de unir y coordinar diferentes partes, funciones, que ahí es donde nos metemos, y componentes dentro de un todo para lograr el funcionamiento armonioso y eficiente. Y bueno, voy a contar cómo es mi aterrizaje así en urgencias. En mi hospital no rotábamos por urgencias.
hice una rotación en el extranjero, en un hospital en Chicago, y de manos fue espectacular porque fue de manos de una tutora brillante, como es Megan, donde aprendí mucho y se me quedó muy grabado dentro. Así que cuando acabé la residencia tuve la oportunidad de continuar en el hospital con un contrato FISABIO y fue la vía de entrada en urgencias para empezar a hacer algo, ¿vale? Gracias también a nuestra jefa de entonces, Tere Aznar, que confió en el desarrollo de este proyecto que yo titulé Farumet y que además ya el tiempo pasa volando y sobre todo con el COVID, hace 5 años presentamos en el Congreso de la Sociedad en Alicante, que tenía 2 conceptos establecidos muy claros, que era la seguridad clínica y el trabajo en equipo, y que planteaba el servicio de urgencias y la atención farmacéutica que ahí se puede realizar como un punto central que sirve de nexo de unión de otros estamentos como la atención primaria, la domiciliaria, la UHD, la hospitalización, por supuesto, etcétera. Después vino un KitKat que no sé si es porque, como decía Tere, hemos muerto de éxito o porque necesitábamos descansar. Tuve un tiempo en el paro y di vueltas por otros sistemas, otras comunidades también. Y bueno, vino el COVID, llegó la pandemia, que esto es la ley de Murphy, todo puede empeorar, porque cuando tenía tiempo para estar libre, pues no podíamos salir. Pero esto es un efecto mariposa y nos dejó a todos volver a trabajar. Entonces, bueno, a la vuelta en el COVID tuve que dividir mi atención tanto en urgencias como en áreas que sabéis que se inundaron de pacientes críticos por aquello de mantener los equipos estancos. Yo ya estaba fuera de la farmacia, pues te vas a encargar de los críticos tanto en UCI como en otras unidades satélite que había en quirófano, etcétera. Y si hablamos de nueva normalidad, del partido que estamos jugando ahora, si 2023, 2022, me da igual, pues ahora mismo me encuentro haciendo actividad tanto en urgencias, que es donde pasa la mayor parte de la jornada, y también en UCI, así que tengo el corazón un poco ahí dividido, porque además los dos demandan y los dos les gustan, los dos servicios estamos bien integrados. Y como colofón a este periplo breve, pues el pasado año en noviembre hicimos el curso de urgencias allí de Red Faster en el Hospital de San Juan. Sabéis que todo puede empeorar y como en la mayoría de servicios casi siempre hay obras, entonces también en el Hospital de San Juan y durante esta pandemia hemos tenido unas obras que se propusieron desde hace ya más de 10 años y estamos ya en la última fase si todo va bien, porque esto sabéis que van mintiendo y van alargándose. Así que bueno, esta es la parte de mi libro, pero a rasgos generales, si nos queremos integrar en urgencias, ¿cómo deberíamos hacerlo? Pues hay que diseñar un plan modesto en un principio, pero ambicioso a largo plazo, porque se puede hacer mucho y ahora lo voy a enseñar. Yo tenía una carpeta en mis documentos que llamaba Proyecto Troya, no era Farumet, porque la idea era entrar así poco a poco. Es un servicio que ya funciona solo como un tren bala y saltar ahí dentro hay que hacerlo poco a poco hasta que te conocen. Entonces, la recomendación es fijar objetivos, decir por qué nos queremos integrar en urgencias, qué actividades vamos a hacer y establecer unas líneas estratégicas, qué tiempo voy a dedicarle, de qué dispongo y si no dispongo, qué voy a pedir a los de arriba. Por supuesto, no se nos pueden olvidar los principios. Estos de aquí, no asustaros, son los principios demasiado marciales, una selección de principios por los que a mí me gusta regirme, pero cualquier otros pueden valer. Cada uno tenéis los vuestros. Pasando a la segunda parte, actividades que se pueden desarrollar en los servicios de urgencias, los farmacéuticos. Bueno, pues esto llega calentito, se publicó el año pasado en la revista Emergencias de SEMES. Es un consenso entre las SEMES y SEF para establecer unas actividades del farmacéutico en los servicios de urgencias y una forma de medirlos, unos indicadores. Se obtuvo mediante una metodología Delphi, diferentes fases, ponderaciones, etcétera, diferentes reuniones. Y al final se concluyó que habían como 3 grados de actividades, se definieron las actividades en 3 grados, unas básicas, que suponen la base inicial para aquellos que queréis arrancar en urgencias y echar a andar, unas intermedias que ya requieren mayor tiempo y dedicación y unas avanzadas que requieren un grado de expertise y de estudio importante. Se ponderaron o se valoraron los diferentes miembros en esta metodología en función de la evidencia disponible, de la repercusión clínica que tenía esa intervención, o esa actividad, mejor dicho, de la facilidad en la implantación y de la prioridad que le daban a la hora de incorporarla.
Y, por supuesto, en el documento se queda claro que esto es adaptable, porque no todos los servicios de urgencia hacen las mismas cosas. Sorprendentemente, no todos llegan al mismo perfil de pacientes, no todos tienen la misma dotación de farmacéuticos y no todos pueden dedicarle el mismo tiempo. Al final resultan en este documento que podéis consultar 26 actividades que se agrupan en 5 áreas. En la primera, la de gestión, he puesto con un 1 aquellas actividades básicas como serían la adquisición y consumo, la administración de medicamentos, la gestión de antídotos y del carro de paradas, y aquellas ya intermedias como puede ser la gestión de catástrofes, la participación en la selección de medicamentos y en la elaboración de protocolos. La parte de atención farmacéutica es la que más nos gusta porque es la que hemos convivido toda la residencia o nuestra vida profesional. Bueno, empezamos por la validación, pero no una validación sentado delante del ordenador, sino una validación clínica que nos permita acercarnos al paciente y que además nos permita desarrollar otras cosas, no solo validar. Es decir, establecer ya un plan terapéutico, revisar medicación, conciliación, PRMs, prevenir PRMs, incluso optimización de tratamientos que se pueden ir al alta desde urgencias. Nivel básico también, participación en programas de uso racional de antimicrobianos. Y ya en un segundo escalón, en actividades intermedias, tendríamos la monitorización farmacocinética desde urgencias, la participación en rondas clínicas y abogar por o luchar por unas urgencias sin dolor, estableciendo ya programas antiálgicos, que el paciente cuando llegue a urgencias con dolor se le quite en los primeros 30 minutos si puede ser. Vale, la parte más avanzada de la atención farmacéutica es esto, lo que los americanos llaman hands-on care o roundings, y es donde el farmacéutico se incorpora en los servicios, en los equipos multidisciplinares de atención en los diferentes códigos que, como sabéis, son patologías tiempo dependiente y donde, ya digo, hay que estar muy experto para meterse aquí. Código sepsis, código ictus, código infarto y código politrauma. En el área de gestión de riesgos tendríamos como actividades básicas implementar un programa de seguridad y participar en las comisiones del hospital, ¿vale? Para ser de una forma más transversal y ver todas estas necesidades, porque la mayoría de cosas entran por urgencias. Como un nivel intermedio, pues hacer un registro de acontecimientos adversos relacionados con la medicación que hacen que los pacientes vengan a urgencias, ¿vale? Y esto está relacionado con lo siguiente: participación o facilitar la coordinación asistencial entre diferentes niveles asistenciales y, lo que decía, en un nivel avanzado, establecer programas para la prevención de esas reconsultas por acontecimientos adversos asociados a la medicación, ¿vale? Y, por supuesto, también como un nivel avanzado estaría la revisión de la administración de medicamentos de alto riesgo, establecer programas en ese ámbito. El área 4 es la de formación, tanto del personal de urgencias como de la educación de pacientes, y el área 5 sería la investigación y la participación en proyectos. Y la tercera parte de la charla la quería enfocar a números o el valor que podemos aportar los farmacéuticos en las áreas de urgencias, y que hay bibliografía para aburrir. Si dijésemos que este es un croquis sencillo de cómo la asistencia en un hospital, cuando el paciente entra por urgencias, ahí vemos distintos eslabones donde ya de sobra tenemos bibliografía para conocer cuál es la probabilidad o las tasas de error en las diferentes partes, ¿no? Entonces ahora nos queda corregir o intentar minimizar esto. En cuanto a PRMs y prescripción potencialmente inadecuada, ya digo, se ha hablado de esto esta mañana. Solo voy a destacar este estudio, que es el estudio FARMUR. Es un corte transversal anual, se ha hecho durante 3 años, bueno, incluso 4 y 5, van a publicarse posteriormente. Y destaca que hasta he señalado este porque es reciente y porque está hecho aquí a nivel nacional. 7,7% de las consultas a urgencias están relacionadas con medicamentos, el top serían los antitrombóticos y luego los PRMs más relacionados serían las caídas y las hemorragias, y destacar también que hasta casi aproximadamente un 15% de estos PRMs estaban asociados con una PPI según los criterios Stop-Start, o sea que ahí también hay trabajo. Hasta un 23,5% de estos eventos volvían a reconsultar a los servicios de urgencia a los 30 días. Más números. Manejo del dolor. Un 43% de los pacientes que acuden a urgencia lo hacen por este motivo. Es el motivo más frecuente de consulta y de reingreso. Por eso digo de establecer un programa antiálgico que
ya hay guías muy recientes, estas del 2019-20, que establece cómo manejar el dolor agudo en los servicios de urgencias y cómo establecer estrategias para que el paciente que llega por la puerta con dolor pues no esté con dolor 2 horas más. Participación en el código ICTUS. La bibliografía ha hecho un recorte muy simplista porque es enorme respecto a lo que aportan los farmacéuticos cuando se incorporan en estos equipos, ¿vale? Tanto en la reducción del tiempo hasta la fibrinolisis, por lo tanto mejores resultados de los pacientes, tanto como en la selección o evaluación de indicación, contraindicación, cómo prepararlo y administrar el fibrinolítico. Y luego también el tema de muchas veces la gente no encuentra el fibrinolítico. Cuando los farmacéuticos se incorporan a estos equipos, primero saben dónde está, luego lo colocan en sitios estratégicos y reconocidos por todo el mundo. Y también han demostrado mejor control y más rápido de la tensión arterial en este contexto, porque a veces hay dudas con qué agente antihipertensivo utilizar, igual que con el control de la glucemia, que es más precoz. De forma análoga al código politrauma ocurre algo similar. Ya cada vez hay más bibliografía de la participación de los farmacéuticos, normalmente americanos, en este código. Juegan un papel crucial porque así a grosso modo han reducido tanto los tiempos como los errores de medicación y los costes. No solo en la selección y la administración de la primera dosis de antibióticos, sino también de analgésicos, y por lo tanto se nos pone la etiqueta de que somos fundamentales en este contexto. En cuanto a seguridad, sabéis que este año pasado se publicó con los compañeros de ISMP y SEMES este cuestionario de seguridad para el uso seguro de medicamentos en los servicios de urgencias, como hay de otras áreas, de críticos o el general del hospital. Lo conforman 133 ítems y hay 5 posibles respuestas como en los demás. Esto aún no está publicado, pero se ha hecho un estudio posterior para ver cómo estamos de posición de arrancada. Han participado 72 servicios de urgencias y estamos en un aprobado raspadísimo, en un 5,1 sobre 10. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que trazar ya estrategias para mejorar la seguridad en estos servicios. A raíz de esto, y relacionado con la seguridad del medicamento en urgencias, pues la formación de enfermería en el uso seguro del medicamento es crucial, ¿vale? Esto, por ejemplo, son algunas respuestas sobre lo acuerdo o desacuerdo que estaba la enfermería en cuanto a estas actuaciones, es decir, doble chequeo de medicamentos de alto riesgo, formación en la administración de fármacos intravenosos y la ayuda de un farmacéutico en los servicios de urgencias. En cuanto a los medicamentos de alto riesgo, ya se establecen en el cuestionario que hemos visto algunas líneas, es decir, lector de código, fijar alertas de dosis máxima en medicamentos de alto riesgo, tanto en los sistemas de prescripción como en dispensación, etiquetar todo, y, por supuesto, tomar decisiones respecto a los dispositivos de administración de medicamentos de forma multidisciplinar, porque todo el mundo tiene una visión distinta en esto. Gracias, Claudia, porque creo que has hablado perfectamente y me has hecho esto mucho más fácil. El tema de la conciliación ya sabéis que es un tema que viene de muchos años, hay bibliografía por donde queramos, hay muchos errores de medicación, muchos de ellos porcentaje más pequeño, por suerte, pueden ser muy importantes. Y yo me quedaría con algunos mensajes clave más recientes, que a veces pecamos de que los farmacéuticos nos creemos que la conciliación es una cosa propia nuestra. Es verdad que somos de los que mejor lo hacen, pero esto es una labor de equipo. Debemos establecer programas de conciliación donde participe la enfermera, el auxiliar o el técnico de farmacia o un estudiante. Y de hecho, personal entrenado lo hace igual de bien, que hay publicaciones de estudiantes, de técnicos. Lo que está claro es que cuanto mayor nos impliquemos y mejor seleccionemos a los pacientes candidatos a una conciliación, porque no podemos abarcarlos a todos, mejor son los resultados. La conciliación, en resumen, no solo detecta errores de conciliación, sino es una forma de acercarnos para detectar PRMs y PPIs, puede ayudar en el diagnóstico médico, puede prevenir un ingreso y, sobre todo, no se puede demorar en aquellos diagnósticos alertantes. Respecto a los PROA, que ya ha hablado mi compañera también, no me voy a entretener mucho. El año pasado se publicó en consenso con AFINF y RedFaster este panel de indicadores que ya es específico para el uso de antimicrobianos en los servicios de urgencias. Posteriormente, después de difundirlo, se ha hecho un corte de igual forma que el cuestionario de seguridad para ver en qué nivel estamos y cómo aplicar estrategias de mejora, ¿vale?
En cuanto al valor monetario, vamos a hablar de dinero, y esto hay también infinitud de bibliografía que demuestra que los farmacéuticos incorporados en los servicios clínicos reducimos coste sanitario, pero he puesto esta por deferencia, por ser mi tutora Megan, publicado en 2021, y en el contexto de urgencias hablan que las intervenciones farmacéuticas evitan costes sanitarios y establece una posible relación coste-beneficio salarial entre un 1,4 y 10,6 dólares por cada dólar invertido, ¿vale?, en estos farmacéuticos. Lo dividen por secciones las intervenciones farmacéuticas de forma análoga muy parecido al documento de consenso, y al final hacen en el periodo de estudio casi 14.000 intervenciones, de las que se aceptan un 97% y ahorran 7,5 millones de dólares durante el estudio. Y más números, bueno, en prevención de reconsultas por acontecimientos adversos relacionados con medicamentos, hay también bastante bibliografía ya sobre este tema. Al final, intervenciones sencillas como la conciliación o la educación al paciente reducen los reingresos y las hospitalizaciones a 30 días. Y el papel del farmacéutico es crucial, sobre todo en pacientes de alto riesgo, pluripatológico, paciente crónico complejo. Más cerquita, los compañeros del San Pau publican recientemente el código medicamento, que se establece en 3 pasos muy sencillos, y solamente incrementando en 2 farmacéuticos a la plantilla de urgencias es coste efectivo, con un beneficio neto anual de 90.000 euros. Con lo cual, los PSM, que son como ellos definen los problemas de salud relacionados con los medicamentos, son prevalentes y evitables, y ha demostrado el código de medicamentos reducir los reingresos a 30 días y, por lo tanto, ser coste eficiente para el sistema sanitario. Antes, esta no estaba en la agenda, pero me gustaría, antes de seguir, hacer una pregunta así al público. Levantad la mano los que en vuestro hospital hay un farmacéutico integrado en el servicio de urgencias. Vale, se repiten manos porque son del mismo hospital. Vale. Vamos a hablar de esto, ¿no? En el año 2022, bueno, como secretario del grupo Refaster tengo algunos datos y juego con ventaja. En el año 2022 es verdad que el grupo ha ido ganando en adheridos. Se hizo una encuesta a los adheridos y, bueno, así es que da un poco la distribución autonómica. Ya veis que Madrid y Barcelona son donde más farmacéuticos hay. Y aquí teníamos 4 adheridos. Adheridos no quiere decir que hagan atención farmacéutica integrada en el servicio de urgencias, ni siquiera el 100% de la jornada, ¿vale? En la Comunidad Valenciana tenemos 24 departamentos de salud, por lo tanto, mínimo hay 24 hospitales. Cabría pensar que habría que tener 24 farmacéuticos, si no más, como en San Pau, que son 3, en los servicios de urgencia. Somos 4. Es decir, tenemos una integración relativa, y digo relativa porque además no estamos 24 horas, por supuesto, estamos solo a la jornada o cuando nos toca guardia, y ni siquiera los 4 nos dedicamos 100% a la atención farmacéutica en urgencia, porque unos estamos también en la UCI y otros en otras áreas, ¿vale? Entonces, esto haría un porcentaje, una cobertura de un 12% full time, sin contar, ya digo, de 3 de la tarde en adelante. Así que, bueno, quería transmitiros que somos potencialmente necesarios por todos los datos que hay, y hay un chorro más, y que además estamos necesitados de ayuda, porque estar entre 2 unidades es difícil, pero además somos muy poquitos para ayudarnos. Así que, como la mesa también se titula Decisiones Clínicas, quería hacer mención lo habéis olido. Creo que estamos en un contexto, y me gustaría dar la enhorabuena a estos compañeros, porque creo que han puesto en valor la profesión farmacéutica, en concreto la farmacia hospitalaria. Están en puestos de toma de decisiones muy importantes o muy relevantes para los departamentos, para el sistema. Los he puesto por orden, como fueron apareciendo las noticias de hace menos de un año, y para plantearles de qué forma se podría vehiculizar y ayudarnos en este sentido, porque ya está demostrado que es eficiente, que reduce reingresos, que reduce complicaciones. Así que un barco está siempre seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para el que se construye. Mi pregunta es, ¿salimos a navegar o qué? Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel. Luego hablamos con los ponentes, con los gerentes. Bueno, en cuarto lugar, y terminamos con ella, tenemos a la doctora Marina Sáez Belló, farmacéutica adjunta en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia. Marina es doctora en farmacia, es profesora asociada de la Universidad Cardenal Herrera, CEU, y no te preocupes que no he tenido que llamar a tu jefa. Entre otras cosas porque no me hace falta. Porque aunque tenemos una relación escasa o alargada en el tiempo, hace muchos años que nos conocemos. Y puedo dar fe de que Marina es una profesional inteligente y trabajadora y sobre todo muy comprometida con la profesión y con sus colores, lo cual es algo que yo admiro mucho. Ánimo, María. Muchas Ay, gracias. Marina, perdón. Bueno, muchísimas gracias por esas bonitas palabras y muchas gracias también a la Sociedad Valenciana por permitirme participar, permitirnos presentar el proyecto Sumemos, que aunque el título podéis pensar que pueda tener alguna connotación, lo elegimos de una manera absolutamente naif, desde luego. Vamos a hablar de combinaciones de fármacos biológicos y de inhibidores de JAK. Y a esto lo llamaremos terapia combinada. En la bibliografía no existe una uniformidad en la utilización de esta terminología y con el fin de aclarar un poco el discurso, llamaremos terapia dual a aquella terapia en la que combinamos fármacos biológicos e inhibidores de JAK para tratar una misma indicación no controlada y llamaremos polibiofarmacia a aquellas condiciones en las que coexistan varias patologías que requieran varios fármacos administrados de forma simultánea. Y podéis preguntaros, bueno, ¿qué perfil de pacientes este candidato a tratamiento? Pues en el caso de la terapia dual, con los últimos estudios de los antiinterleuquina 23, en los subgrupos de pacientes tratados previamente con otros fármacos, entre un 43 y un 16% de la población son los que alcanzan respuesta clínica. Por tanto, hay un cupo muy importante de pacientes que no son respondedores a las últimas dianas terapéuticas. En el caso de la polibiofarmacia, pues sabéis que existen múltiples patologías inmunomediadas en las que hay coexistencia y se relaciona, hay una elevada incidencia de comorbilidades, como por ejemplo de la asociación de estas patologías, como son la rinitis, la poliposis con rinosinusitis asociada al asma o la uveitis en los pacientes con espondilitis. Os podéis preguntar qué hacen aquí en los IJAK si vamos a hablar de combinación de biológicos. Pues bueno, hemos creído que el mecanismo inmune por el cual ejercen su acción estos fármacos, así como su perfil de seguridad, los hace candidatos a estar englobados también en este análisis, digamos. En cuanto a la seguridad de los fármacos biológicos y los inhibidores de JAK, no os voy a descubrir nada al deciros que hasta un elevado porcentaje de la población tratada presenta efectos adversos, los más destacables, las infecciones. Y cómo a lo largo de los años, si hablamos en cuanto a costes, va aumentando el presupuesto que supone la utilización de estos medicamentos. También relacionada con la ampliación de indicaciones y la diverso abanico de especialidades que ahora tienen indicación para prescribir tratamientos en otros servicios pues, como neurología o cardiología o endocrino. Pero en este contexto de combinación de medicamentos nos preguntamos, ¿estas combinaciones están indicadas? ¿Están financiadas? ¿Existen evidencias científicas que refrenden la utilización de estos medicamentos? ¿Hay necesidad? ¿Existe una laguna terapéutica? ¿Son situaciones urgentes, excepcionales? ¿Y qué es lo que podemos hacer como farmacéuticos para mejorar el tratamiento de estos pacientes tratados con terapias combinadas? No os voy a descubrir nada cuando os digo que pues, pacientes con carcinomas colorectales se utilizan terapias combinadas que todos conocéis o en pacientes trasplantados renales con combinación de múltiples fármacos con diferentes mecanismos de acción con el fin de tratar una única patología. Si bien en el caso
de los fármacos biológicos, si vamos a las fichas técnicas, lo que dicen expresamente es que en el caso de adalimumab no se recomienda la administración concomitante de ADA con ningún otro fármaco biológico. Y algo similar pasa para upadacitinib, en el que dice que ojo con la combinación con FAMES y otros inhibidores de JAK, puesto que esa recomendación pues, no se recomienda, dice expresamente. De manera que si así está la ficha técnica, pues no miremos en Bifimed, no nos vayamos a llevar un susto, pero esto realmente es cuestión de tiempo, que esta situación se adapte y nuestros pacientes realmente tienen ese tiempo. Pues vamos a preguntarnos a las guías clínicas, que siempre son nuestra referencia, y qué es lo que dice la EULAR, qué es lo que dice GTQ, qué es lo que dice la Americana de Gastroenterología. Pues lo que dice es que, bueno, que el uso simultáneo pues, podría plantearse en aquellos pacientes refractarios que, pues, que no responden al resto de terapias alternativas, pero que están estando pues, muy preocupados por la seguridad de esas combinaciones. ¿Y existen evidencias científicas que respalden la utilización? Pues bueno, en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal es donde parece que existe pues, más necesidad de tratamiento y por tanto más evidencia. En un trabajo publicado en el 22, 300 pacientes, en el que se alcanza una remisión clínica de hasta el 60%, en el que se pregunta con una incidencia de efectos adversos similares a los presentados en los pacientes tratados en monoterapia con anti-TNF, pero que los autores se preguntan expresamente qué factores predictores de respuesta y cuáles podrían ser los criterios de selección de aquellos pacientes especialmente candidatos a esa combinación de tratamientos. Si bien todos los escenarios no parecen tan amigables como este, puesto que en un estudio publicado en artritis reumatoide en combinación de etanercept y abatacept sí que dice expresamente que se aumentan los eventos adversos y que aumenta el porcentaje de interrupciones de tratamiento a causa de estos eventos adversos. Por tanto, la combinación de los diferentes mecanismos de acción parece que a priori que puede ser muy relevante. En el caso de múltiples combinaciones, porque el paciente presente distintas patologías por las cuales deba de ser tratado con fármacos biológicos inhibidores de JAK, pues tenemos algunos ejemplos muy dispares, con combinaciones de mecanismos de acción muy dispares, en el que dice que estos trabajos dicen pues, que son muy útiles, lógicamente, para tratar a pacientes que tienen necesidades de tratamiento, pero que existe mucha incertidumbre y que podría ser una estrategia reducir dosis, alternar las pautas posológicas de los diferentes fármacos para así con el fin de reducir la comorbilidad asociada a ello, pero pues esto nos lleva a un abanico infinito de combinaciones de diferentes mecanismos de acción, pues que la verdad que nos genera pues mucha incertidumbre a la hora de tratar al paciente. Pero, ¿y es que tenemos pacientes acaso? Pues bueno, presentamos dos casos concretos de situaciones en los que se ha requerido esta combinación de medicamentos. En el caso de la terapia dual, presentamos a una paciente de 37 años con colitis ulcerosa que lleva 10 líneas de tratamiento biológico o inhibidores de JAK. Y me diréis, si es que no hay tantas para la colitis y mucho menos cuando inició tratamiento. Bien, pues es que se ha tenido que retratar varias veces con algunas de las alternativas, puesto que el paciente no respondía. En un determinado momento se decidió la combinación de golimumab, filgotinib y tacrolimus rectal y con eso la paciente permanece en remisión clínica que no bioquímica durante 19 meses, sin demasiada relevancia respecto a eventos adversos, a pesar de que ha presentado hasta 3 eventos infecciosos a lo largo del seguimiento. Eso en el caso del tratamiento de una única patología con mal control clínico, pero también tenemos casos en los que los pacientes tienen la desgracia de presentar múltiples patologías no controladas con el tratamiento convencional de forma simultánea. En este caso de una mujer de 44 años que tiene una migraña crónica que no responde a tratamiento convencional con hasta las 3 líneas que dicen las guías, una hipercolesterolemia familiar que no responde a la asociación de estatina ezetimiba y un lupus eritematoso sistémico que ya se ha tratado con antipalúdicos, inmunosupresores, corticoides. ¿Y qué es lo que no hay más remedio que hacer? Combinar alirocumab, erenumab y belimumab en este caso. Con resultados bastante comprometidos de las 3 líneas de tratamiento en términos de efectividad y con bueno, pues un evento infeccioso durante el seguimiento y otras alteraciones que tampoco pueden filiarse de forma estricta a ninguna de las terapias, puesto que no están descritos esos eventos adversos en ficha técnica en la monoterapia. ¿Y cuál es nuestro papel? Para contribuir como farmacéuticos en la atención al paciente con estas necesidades de tratamiento que, como vemos, pues son nuestra realidad clínica. Pues creemos que la generación de estas solicitudes debe de nacer de comités interdisciplinares en las que se decida de forma conjunta
de que se decida de forma conjunta y de donde nazca la solicitud a través de una valoración multidisciplinar, individualizada e integral del paciente, tramitando y gestionando y estudiando la situación con un método excepcional, sistemático y consensuado, y con el compromiso tanto de los profesionales prescriptores como de la dirección médica, por supuesto, dado que estas situaciones deben de gestionarse como medicamentos en situaciones especiales, e incluso pues, con el compromiso del paciente, pues un compromiso de todos los agentes, desde luego, implicados en estas combinaciones de tratamiento. Aprobado por la dirección médica, como decimos, e incluso por el paciente, si precisa. Desde las unidades de pacientes externos, nuestro papel, además de los inicios de tratamiento, por supuesto, es el seguimiento. En estos casos, dinámico, porque puede ir adaptándose a las necesidades de seguimiento. Si bien es cierto que en este contexto nos preguntamos si este debe de ser un criterio de priorización para la atención a los pacientes de forma presencial en las consultas de farmacia, puesto que nunca se nos había dado la condición como para priorizar esta estrategia y posiblemente pues, el paciente que inicia una combinación de fármacos de dispensación en USPE, pues probablemente deberá ser candidato a una terapia presencial o a un seguimiento más estricto por parte del facultativo durante un periodo más prolongado que aquel pues, que lleva una monoterapia y que la controla bien. Y desde luego nuestro papel como evaluadores y participantes en la evaluación de los resultados en salud de los pacientes. Esto respecto a la terapia dual, a una patología mal controlada. Pero ¿y qué pasa cuando el paciente tiene un montón de patologías no controladas con indicación para múltiples fármacos biológicos? Pues bueno, podemos decir que cada especialista pues parece que con toda la buena intención pues va haciendo el seguimiento del paciente. Pero pensamos que en este contexto debería de crearse un comité de atención al paciente con enfermedades inmunomediadas y que estos comités hicieran una valoración integral y analizaran con más detalle la situación la situación del paciente con el fin de hacer una valoración integral y transversal, identificando a aquellos pacientes que reciben estas terapias y intentando anticiparse a los efectos adversos. Y destacando de nuevo pues, la necesidad de evaluar los resultados en salud. Y como el camino se demuestra andando, pues lo que hemos hecho es presentar un protocolo al CEIM del hospital en el que, con el compromiso de todos los servicios prescriptores de estos fármacos, en el que pues eso, decíamos que íbamos a evaluar de inicio la incidencia y la prevalencia de estas combinaciones de medicamentos. Y estos son nuestros primeros resultados. Se trata de un estudio retrospectivo en el que incluimos todos los pacientes tratados con 34 medicamentos. Y me diréis, ¿y esos cuáles son? Pues todos los biológicos que teníamos en GFT, excepto denosumab y aquellos biológicos con indicación en oncomatología y todos los inhibidores de JAK. De manera que nos encontramos con un pool de casi 4.000 pacientes, 8.000 tratamientos, y de ahí fuimos destilando cuáles habían recibido a lo largo del seguimiento terapia combinada. Y fueron 25 pacientes que recibieron 33 combinaciones. Las indicaciones más incidentes fueron la enfermedad inflamatoria, la migraña, el asma y la dislipemia. Siendo las combinaciones más prevalentes la de fármaco biológico con fármaco biológico y los fármacos más combinados, ustekinumab, adalimumab, vedolizumab, con una persistencia de 8 meses. ¿Y cuál fue nuestra incidencia? Pues esta es el evolutivo a lo largo de los años de seguimiento. Y veis como en el 23 la incidencia ya alcanza el 0,7%. En cuanto a la seguridad, hasta el 52% de los pacientes tratados con combinaciones de medicamentos en nuestro centro presentaron infecciones, 2 de los cuales requirieron hospitalización para su control clínico. Y dentro de este subgrupo de terapia de polibiofarmacia hicimos un pequeño análisis de aquellos en los que era necesaria la combinación para el mal control por el mal control de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en este subgrupo analizamos efectividad, seguridad y persistencias y costes. En este subgrupo muy pequeñito solamente incluimos 10 pacientes. Lo que hicieron los pacientes fue mantenerse alrededor de 6 meses con la monoterapia y en el momento que con la monoterapia no estaban controlados pasaban a una asociación al menos en cuarta línea de tratamiento. Los resultados fueron que 4 pacientes alcanzaron la respuesta clínica, 3 de ellos la respuesta bioquímica, el 30%, 3 de ellos continúan actualmente en tratamiento y lo que hicimos fue
aunque era un grupito muy pequeño, mirar hacia atrás y ver si la combinación de medicamentos habían supuesto una reducción de la corticodependencia, de la necesidad de asociar inmunomoduladores, o si la asociación había permitido la desintensificación. Y la respuesta fue que no, que con este periodo de seguimiento la asociación no permitió conseguir ninguno de esos objetivos. El tiempo de persistencia en este subgrupo fue de 8 meses y, en cuanto a la seguridad, 4 pacientes presentaron eventos adversos, 9 de ellos relacionados con la terapia dual. Sin embargo, no se demostraron diferencias en los eventos adversos presentados durante la combinación respecto a la monoterapia previa que había recibido el paciente. Y si analizamos los costes, pues bueno, si pensamos qué es lo que llevaban los pacientes de forma teórica, con la pauta posológica de ficha técnica, en monoterapia versus el coste de la combinación de fármacos a las pautas posológicas que efectivamente reciben los pacientes, podéis ver que la diferencia fue hasta de un 200%. Del teórico en monoterapia hasta la combinación en la práctica clínica diaria. Y ante esta situación, pues bueno, lo que os hacemos es una invitación para participar en el proyecto con la intención de ampliar la muestra y recoger todos aquellos casos de terapias combinadas que tengamos en nuestra comunidad autónoma, con el fin de generar evidencia y utilizar estas combinaciones, en el caso de que sean precisas, con la mayor solidez posible. Y, por tanto, pues bueno, os animamos a contribuir al proyecto. Así pues, y para concluir, decir que existe un elevado nivel de incertidumbre, pocas evidencias y una amplísima realidad clínica en términos de indicación, financiación, resultados en salud y coste de la combinación de diferentes fármacos biológicos o inhibidores de JAK en la misma o en distintas indicaciones. Que la incidencia va en aumento, estamos en un 0,7% en el 23 en nuestro centro, y que se trata de tratamientos urgentes y excepcionales que carecen de otras alternativas terapéuticas de tratamiento. Y que en este contexto, pues nosotros podemos ser clave en aportando una visión integral, transversal y dinámica de los pacientes atendidos con terapias combinadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, está anocheciendo ya, pero ¿alguna pregunta? Aquí no. Concreta, por favor. Bueno, tú eres concreto. Marina, enhorabuena por la presentación. Bueno, a todos, porque ha sido espectacular. Causa de discontinuación de esos tratamientos, ese es el punto. Seguridad, selección, farmacéutico de hospital. Te lo digo así. Y probablemente habrá que mirar también otra cosa, coste. ¿Por qué vamos a hacer combinaciones, como digamos, que no están basadas en nada o en muy pocas cosas? Y tenemos una incertidumbre que incrementamos el coste 100% cuando igual podemos usar otra combinación que es muy similar. Y sucede esto. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no podemos dejar de tener nuestro papel en cuanto a la coste-eficiencia de los tratamientos, porque ya lo has visto. O sea, de 600 a 2.200, 44% solo de remisión clínica. Son pacientes muy complicados, pero claro. Y la causa de discontinuación yo creo que es muy importante, que hay que reflejarla, porque tenemos que ver la seguridad. Y la seguridad es fundamental. Y enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Te refieres al subgrupo de duales, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Sí. Es que ahí es el punto. O sea, Sí. es que tú, creo yo que esta experiencia, que aunque la tengas en casos, solo en casos, aquellos que tienes una causa de discontinuación te sirve como ejemplo para cuando se te plantee usar esa combinación o otras posibles combinaciones. Ya. Ese es el punto. A ver, yo creo que debería de evaluarse cada caso de forma muy individual, porque la realidad es que tenemos muchos antiinterleuquina, bueno, muchos no, el que teníamos hasta hace poco, a unas pautas intensificadas que suponen unos costes muy elevados. Entonces, a lo mejor es preferible la pauta posológica de ficha técnica de una combinación versus una monoterapia muy intensificada. Entonces, yo creo que es complejo hacer generalizaciones y debería... Las causas de este subgrupo en concreto de discontinuación son, en un caso, en muchos casos recurren a procedimientos quirúrgicos, que son los que realmente resuelven, entre comillas, el problema. Sí.
Sí, y los que se han suspendido en general es porque no ni la terapia combinada ha funcionado. Vale, pues muchas gracias a todos, siguiendo las órdenes recibidas, que ya ha caído el sol del todo. Gracias a todos por vuestra atención, gracias a los ponentes y nos vamos a comer.